de lenguas en un solo territorio. Este es un fenómeno global. No tiene que ver para nada con atraso ni con falta de unidad. ¿De acuerdo? En Rusia, en China, en Estados Unidos, en Suiza, en España, se produce el mismo fenómeno de multilingüismo que también nosotros experimentamos aquí. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos el 30% de la población es hispanohablante. Y en Canadá, una de las principales economías del mundo, el 30% es francófono. O sea, hay inglés y francés. Eso se los digo para que vean que no hay ninguna relación entre diversidad de lenguas y atraso. Cuando nosotros hablamos de multilingüismo, debemos señalar cuáles son las causas. Y al respecto, podemos señalar que la coexistencia, la coincidencia de culturas es la primera. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Perú. Desde antes de la llegada de los españoles, ya aquí el nuestro era un territorio multilingüe. Nazcas, chinchas, chimúes, mochicas, chavines, etcétera. Fueron culturas que manejaban sus propios códigos lingüísticos. Y luego tenemos las migraciones, que pueden ser pacíficas o pueden ser violentas. Pero el desplazamiento de pueblos lleva siempre a eso. Otra causa es la dialectalización, es decir, la abundancia de dialectos. Y cuando este fenómeno se agudiza, entonces se produce la fragmentación de lenguas, como ocurrió con el latín. Era una sola lengua y luego dio origen a las llamadas lenguas romances. O como vamos a aprender hoy día, ha ocurrido con el quechua, que antes era una lengua y hoy son 5 lenguas que constituyen una familia lingüística. Ahora, como ustedes pueden ver, estas de aquí son causas que tienen que ver con el desplazamiento de pueblos, ¿no? Tienen que ver con la movilidad social. Son entonces causas extralingüísticas. En cambio, las de aquí sí tienen que ver con el desarrollo de las lenguas. Son entonces causas lingüísticas. Y así como existen causas, también existen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del multilingüismo? ¿Qué ocurre? Una de las consecuencias es la diglosia. La diglosia es el avasallamiento de una lengua por otra. Es decir, se impone la lengua, tiza blanca por favor, de mayor prestigio.
es decir, de mayor prestigio social, de mayor reconocimiento. Aquella que se considera va a ser más útil, gracias, para los hablantes. Por ejemplo, si un chico aguaruna o un chico ayarinca quiere estudiar medicina, se ve obligado a aprender el español se impone. O si nosotros queremos realizar una maestría o doctorado en el extranjero, lo más probable es que tengamos que aprender el inglés, que es la lengua universal, debido al peso económico de Estados Unidos. Otra consecuencia es el desarrollo de interlenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces ninguna lengua se impone a la otra y se llega a un código mixto. Es lo que se llama interlengua. Si ustedes han escuchado al grupo mexicano Molotov, canciones como Frijolero, por ejemplo, o Give Me el Poder, ¿no? Dame el poder. Entonces, ahí, ¿no? Porque ni siquiera dicen Give Me the Power, ¿no? Sino están mezclando el inglés con el español. Justamente ellos componen en Spanglish. Spanglish, que es la contracción de Spanish English, la mezcla de inglés y español en la frontera entre México y Estados Unidos. O si viajan a Madre de Dios, si viajan hasta Asís, ¿no? En todo ese tramo de contacto activo entre la frontera de Perú y Brasil, podrán oír el portuñol, mezcla de portugués y español. O el quechumara, que se habla en las zonas de contacto entre el quechua y el aymara. Pero bueno, eso solamente si, qué sé yo, si te vas a trabajar pues a la mina, ¿no? Entonces, ahí en esas zonas altoandinas, ahí vas a encontrar. Por desgracia, a veces también se extinguen las lenguas, ¿no? Como una lengua deja de ser usada, entonces se produce la extinción de lenguas. Una pena. Entonces, establecido este multilingüismo, o sea, sabiendo qué es este fenómeno, ya podemos hablar nosotros de la realidad lingüística de nuestro país, ¿ya? Realidad lingüística de nuestro país. Entonces, somos, recuerda, un país pluricultural. Y como pluricultural, también somos un país multilingüe. Se hablan diferentes lenguas, casi 100 códigos lingüísticos en nuestro país. Y para mejor estudiar, separamos en lenguas autóctonas y en lenguas extranjeras. Hablemos primero de las lenguas extranjeras. Para tener un orden, mejor hablemos de las lenguas autóctonas primero. Porque al final voy a tener que hablar del español. Lenguas autóctonas. Autóctonas o indígenas. Nosotros hablamos aquí de dos grupos.
lenguas indígenas que son andinas y lenguas indígenas que son amazónicas. Tratándose de las lenguas andinas, debemos señalar dos grandes familias. La familia Aru y la familia Quechua. En la familia Aru destaca el aymara, esa lengua que se habla en el altiplano peruano-boliviano y que además trasciende a Chile. ¿Ya? Hay bolsones de aymara hablantes en el norte de chileno, es decir, en la zona que antiguamente perteneció a Bolivia. En el caso del Perú, además de Puno, se encuentran hablantes de aymara en Apurímac y Moquegua. En el sur de Lima, en la provincia de Yauyos, se habla una casi extinta lengua llamada cauqui. Pero no solo cauqui. Resulta que un dialecto divergente del cauqui llamado jacaru también se habla en ese lugar, específicamente en Tupe. Aquellos de ustedes que conocen Lunahuaná, ya los que llegaron a Lunahuaná ven que la pista todavía se adentra entre los cerros. Ya, si sigues por ese camino llegas a Tupe, muy bonito lugar. Entonces, el jacaru, que era un dialecto del cauqui, se ha ido robusteciendo y se está convirtiendo, está ganando autonomía, se está convirtiendo en una nueva lengua. Pero ¿cuál es su origen? Era el jacaru un dialecto del cauqui. Tanto el cauqui como su dialecto divergente, el jacaru, se hablan al sur de Lima, en la provincia de Yauyos, en los pueblos de Tupe y de Cachuy. ¿Dónde es eso? Más adentro de Lunahuaná, más al fondo de Lunahuaná, ¿ya? En la serranía de Lima. Ahí se habla jacaru y todavía se encuentran algunos hablantes de cauqui. El aymara sí es, internacional. La mayoría de hablantes de aymara la mayoría de hablantes de aymara se encuentra en Bolivia. Ahora, tratándose del quechua, aquí vamos a tener que ayudarnos un poco. Tratándose del quechua, nosotros mencionamos el quechua norteño. ¿Dónde se habla este quechua norteño? En Cajamarca, en Ferreñafe, en la serranía de Piura. Luego tenemos el quechua central,
que se habla en Ancash, en Huánuco, en Cerro de Pasco. Y claro, cada lengua tiene, claro, en Junín, llega hasta parte de Huancavelica. En Huancavelica comienza a perder vigencia porque al sur de Huancavelica ya predomina el más importante, que es el quechua sureño. Este quechua sureño se habla en el eje Ayacucho-Cusco y es el que también se extiende, por Bolivia y hasta el norte de Argentina, en la zona de Tucumán. Ahora, obviamente hay diferencias dialectales, a veces en la misma región. Yo he tenido la suerte de viajar, ¿no?, para enseñar. He estado en Huari, que queda en el Callejón de Conchucos, en Chavín de Huántar, ¿no? Y ahí me pude percatar de las diferencias que existen entre el quechua del Callejón de Conchucos y el quechua del Callejón de Huaylas, ¿no? Mira, yéndose al lado, ¿no?, de la cordillera, ¿no?, ya nosotros encontramos diferencias. ¿Mm? La propaganda. Ahora, ¿dónde más se habla quechua? Hay un quechua que se habla solo en Lima. Es el quechua de Pacaraos. Pacaraos es un valle en la provincia de Huaral. Entonces, el difícil acceso a esa zona hace que el quechua se haya dialectalizado, se haya mantenido. Y luego tenemos el quechua amazónico. Ese quechua amazónico, también llamado selvático, es el que ha llegado hasta Brasil. Así es, chicos. En la actualidad se habla quechua en todos los países limítrofes del Perú, lo cual es entendible. Recuerda que Ecuador y Bolivia son provincias desgajadas del Perú y que el imperio inca se extendió hasta la región de Pasto, en Colombia, hasta la región de Tucumán, en Argentina, y hasta casi la mitad de Chile, ¿no?, hasta el río Maule. Es por eso que el quechua se difundió, ¿no? El quechua se extendió. ¿Ya? La frontera amazónica, la selva, siempre fue, digamos, la gran barrera. Pero debido a la explotación cauchera, forestal, petrolera y aurífera, muchas personas bajaron de las estribaciones andinas, ¿no?, llegaron a la ceja de selva, llegaron más abajo en busca de trabajo, en busca de mejoras, y fueron llevando su lengua. Y en la actualidad el quechua se habla también en Brasil. Debe ser, yo me muero de ganas por viajar. Quiero escuchar ese quechua, ¿no? Debe ser graciosísimo. Un quechua con acento charapa, ¿no? Y piensa cómo lo pronunciarán los brasileños. ¿Ah? Bueno, hablando de las lenguas amazónicas, chicos, aquí sí tenemos que simplemente resumir. Se trata de 17 familias, ¿ya? 17 familias.
De estas familias, la más extendida... Ay, no olvídate. ¿Cómo quieres que hable en portugués? Voy a ser tan ridículo como Maluma queriendo cantar Tú me rompiste. Eu querer hablar portugués. No, gracias. Ya. Suficiente con el ridículo que hace ese señor. ¿Ah? Ok. Entonces decía, en la Amazonía hay 17 familias. Y estas familias tienen un desigual desarrollo. Una de las más importantes es la familia Arahuaca, porque es la más extendida. Aquí en el Perú tiene varias lenguas y además, ¿no? Estas lenguas de la familia Arahuaca se extienden desde el Caribe hasta aquí. ¿Mm? O sea, es la familia más extendida, aunque no es la que tiene mayor cantidad de hablantes. Aquí, si nosotros hablamos de las lenguas con mayor cantidad de hablantes, debemos mencionar que las principales lenguas son el Ashaninka, tanto el Caquinte como el Maquinte, ¿ya? Ashaninka, son casi 100.000 hablantes. El Aguaruna o Aguajún, casi 80.000 hablantes. Y el Pebayagua, alrededor de 50.000, ¿no? Mira, casi 100.000, casi 80.000 y alrededor de 50.000. Esas son las lenguas amazónicas más extendidas, con mayor cantidad de hablantes. Ahora, si tú quieres saber en detalle sobre todas estas lenguas de las que estamos hablando, todas son lenguas originarias del Perú, puedes buscar en internet. Puedes entrar a la página del MINEDU, Ministerio de Educación, o puedes directamente googlear. Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú. Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú. Y te salen muchos mapas, fotografías, fotografías de esas etnias. Así aprendes a distinguir a un jíbaro de un aguaruna, de un ashaninka, de un campa. Aprendes a diferenciar a un aymara de un quechua, etc. Los mapas donde se indican los asentamientos de estos hablantes. ¿Ya? Entonces, esa información la puedes verificar en internet. Se llama documento, a ver, ahí creo que se ve. Y ahorita voy a pasar a este lado. Documento nacional, si lo bajas un poquito. Documento nacional, ya, ahí está. Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú. Ahí también te vas a enterar, si lo lees, de una curiosidad, pero yo ya la comparto contigo. En toda la costa, las lenguas originarias se han extinguido. La última de la que se tuvo noticia se extinguió entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La lengua tayán, que se hablaba en Piura. Pero, mira, se ha producido un fenómeno llamado revitalización. O sea, cuando la lengua está sana, cuando tiene varios hablantes, se dice que la lengua es vital. Cuando está desapareciendo, se dice que está amenazada o en peligro de extinción. Y cuando ya casi no hay hablantes,
por ejemplo, la lengua Iquito. Allí en la Amazonía creo que no llegan ni a 50 los hablantes de Iquito. Ajá, de ahí viene la palabra Iquitos, claro. Pero para terminar de contarte la historia, aquí en la costa hay una lengua que se ha revitalizado. Es decir, de pronto comenzó a usarse bastante otra vez. Y tiene algo que ver con el orgullo norteño. Hace unos meses seguramente tú viste y mucha gente se escandalizó porque allá en el norte, creo que fue en Chiclayo, ¿no? Cerca del aeropuerto, como para dar la bienvenida, colocaron una estatua de un huaco, uno de esos huacos eróticos, ¿no? Ese es donde el personaje tiene un falo enorme que constituía una ofrenda, ¿no? Y se acuerdan que lo quemaron ahí, ¿no? Los cucufatos. Entonces, ya en esa zona, ¿ya? Alrededor, así como se está revalorando eso, y claro, ¿cómo no lo van a hacer? Caral, ¿no? La señora de Cao, el señor de Zipán, el museo Bruning, o sea, además de su comida y todo, ¿no? Entonces, este orgullo, la activación, ¿no? Del comercio, mira cómo incide y se ha revitalizado la lengua muchic. La lengua muchic se supone es la que hablaban justamente los mochicas. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver. Ojalá pues que no haya problemas. El fenómeno del niño hace tiempo no golpea muy fuerte, ¿no? Después de lo horrible que fue en los años 80, en las siguientes ediciones de La Niña se han podido controlar. Entonces, ha habido una revitalización, ¿no? Ahí también puedes, en ese documento que te he mencionado de las lenguas originarias, ahí también puedes leer un poquito. Ojalá, ¿no? Ojalá que se recupere ese legado lingüístico. Bien. Claro, había de todo. Había huacos de la maternidad, lógico. Había huacos, hay huacos, ¿no? Tú los puedes visitar en el Museo de Arqueología y Antropología, que está en Pueblo Libre. Ahí lo puedes visitar, ¿no? Y vas a ver esos huacos, ¿no? Mujeres pariendo también. Es que ellos no se hacían problemas, era parte de la cotidianidad, pero ¡uy! Los cucufatos, esos mismos que obligaban a los artistas del Renacimiento a colocar una hoja de parra, ¿no? Que no se le va a ver el pene a Adán, ¿no? Por ejemplo, qué vergüenza, ¿no? Bueno, cosas que todavía vemos. Bien, entonces, estas son las lenguas autóctonas. Vamos ahora con las lenguas extranjeras. A ver, dime tú, ¿cuál crees que es la lengua extranjera más hablada en el Perú? Por supuesto, muy bien. La lengua extranjera más hablada en el Perú es el español. Menos mal que no me dijeron el inglés, ahí sí les cocacho virtual. Claro, es que dicen lengua extranjera y hablamos, o sea, somos tantos los hablantes de español que nos olvidamos de que también se trata de una lengua extranjera. Pero, Yarlín, un poquito de paciencia. El siguiente tema es la historia del español. Y entonces, ahí, al hablar de la historia del español, vamos a establecer si es castellano, es español o las dos formas son correctas, ¿ya?
Entonces decía que la lengua extranjera, o mejor dicho, lo dijeron ustedes muy bien, que la lengua extranjera más hablada es el español. Después del español, ¿cuál creen que es? No, no es el inglés. Y chicos, se están olvidando de la tildación. Todos me han puesto inglés. Inglés es una parte del cuerpo entre las piernas y la zona púbica. Esas son las ingles. Es inglés con tilde. ¿Ah? No, chicos. La lengua extranjera más hablada en el país después del español es el chino. Eco. Muy bien. ¿Es en serio? Sí, es en serio. ¿Ya? Aquellos de ustedes que son de Lima y que alguna vez han ido al Mercado Central por la avenida Bancay, recordarán que existe una gran cantidad de negocios, de personas, exacto, habitan en el barrio chino, por la calle Capón, claro. ¿Por qué crees que si tú paseas por ahí, ves avisos en chino? Y por ahí de repente hasta te puedes quedar, ¿no? Como curiosidad, con un periódico en chino. Claro, lo que pasa es que nosotros solo vamos por el chaufa, pues, ¿no? ¿Ah? Y nos olvidamos de esa cultura. Claro, casi todos los comercios son justamente de descendientes chinos. Tenemos en el Perú un colegio chino peruano, el 10 de octubre. ¿Mm? Tenemos un importante instituto cultural, el Instituto Cultural Confucio de la Universidad Católica. Lo que pasa, chicos, es que la colonia china en el extranjero más importante del mundo se halla en Estados Unidos. Y después de Estados Unidos, o sea, la segunda más importante es la que tenemos aquí en Perú. Después del chino, también son importantes el japonés, el alemán. Japonés no, japonés. Tilden la E, japonés. Agudas que terminan en S. ¿Y por qué el japonés? Porque hubo una importante migración y se incrementó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y muchos, solo que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los japoneses que llegaron no eran de Japón. Eran japoneses o personas de ascendencia japonesa que vinieron de Estados Unidos. Ni seis, ni keis. No, culíes son los chinos. Culíes son los chinos. Culíes y Tuzán. Los culíes son los que llegaron durante el gobierno de Castilla y poco después. Los Tuzán son los descendientes y esos son los que vienen en el siglo XX. Ahora, fíjate, tenemos una importante asociación peruano-japonesa. Tienen una clínica, la Centenario, tienen un teatro, el Teatro Nikkei, que está por la Residencial San Felipe. A ti, no sé, a ti que eres otaku, o tú que te alucinas otaku, ¿ah? A ti que te gusta el manga, el anime, o de repente, caramba, te gustan las artes marciales, tú que alucinabas con Samurai X,
O te alucinabas el destajador saullido, ya. ¿Ah? Dan clases de aikido. ¿Ah? Así como hay de karate. ¿Mm? Así es. Así. ¿Ah? ¿Konnichiwa? ¿Ah? Entonces, y colegios. Hay colegios peruano-japonés también, ¿no? La Asociación Estadio La Unión, ¿no? El AELU. ¿Mm? Son bastantes ahí. ¿Y por qué el alemán? Aquellos que son de la selva o que han visitado Oxapampa, Posuso, lo máximo, ¿no? Me encanta. El calor es terrible, sí, pero me encanta ese olor a naturaleza. Lo más bonito es que no ha llegado mucho a la civilización. Así es, en el siglo XIX llegaron austriacos, procedentes de la región del Tirol. Y luego, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también por la situación en Europa, muchos más alemanes vinieron. Entonces, por eso es que se habla bastante alemán, ¿no? En esa zona. Es más, cuando visiten, cuando vayan, van a poder ver que hay incluso casas que están construidas con el típico estilo alemán. La lengua, a ver, respondiendo a la pregunta de Paula, la lengua más hablada en el Perú es el español. La lengua indígena, haciendo la precisión, la lengua indígena más hablada es el quechua. Ya es el quechua. Buena observación, Sebastián. ¿Y por qué aquí no se habla mandinga? ¿Por qué no se habla mandinga? Recuerda, los afrodescendientes provenimos de aquellos africanos que trajeron los españoles, los portugueses, y eran obligados a olvidar sus raíces. Eran forzados a olvidar su cultura. Extraídos, alejados, expatriados, robados, como si fueran animales de sus lugares de origen. Acá les impusieron otra cultura. Aún así, su presencia es fuerte. Uno, en el ámbito racial, ¿no? O étnico. Aquí en el Perú, como dijo Ricardo Palma, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. En nuestra comida, los choncholíes, el anticucho. En la música, el cajón. O los que son criollos, gustan de la música criolla, el uso de la quijada de burro. Y aunque no hay lenguas africanas, lenguas negras africanas habladas en el Perú, muchas de las costumbres han permanecido en los bailes también. Y sí, existe una forma peculiar de hablar, ¿no? El negro en el Perú tiene una forma peculiar de hablar. Pueden ustedes leer a Nicomé de Santa Cruz. ¿Cómo has cambiado, pelona? Cisco de carbonería. Te has vuelto una negramona con tanta guachafería. ¿O quién no se acuerda de a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací? O pueden leer a Antonio Gálvez Ronceros, monólogo desde las tinieblas. A tu edad, Jutito, usted ya sabe distinguir animal que sirve para la carga, animal que sabe montar. O pueden leer a ese fino, no, bueno,
Sí, lo pueden leer, ya es cuestión de su madurez. A ese fino poeta, Gregorio Martínez, y su canto de sirena. ¿Por qué dudé en mencionarlo? Porque esa sensualidad propia de su raza aparece también en Canto de Sirena, y algunos han considerado el libro, ¡oh, escandaloso! Muy sexual. ¿Ah? Malcriado, dicen algunos, pero ya es una cuestión. Por qué digo, ¿por qué no le dicen malcriado a Vargas Llosa, que a veces ha puesto tantas groserías en sus libros? Lo que es necesario para reflejar la realidad. ¿Ah? Es necesario porque refleja la realidad. Bueno, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? La realidad lingüística. Ahora, el inglés, sí. Después del español, escúchenme bien, escuchen la explicación. Después del español, la lengua extranjera más hablada es el inglés. ¿Pero por qué lo pongo al final? Por lo siguiente. Mientras estas lenguas son vivas, porque pertenecen a comunidades asiáticas, europeas, y también, aunque en menor grado, en nuestro país existe una comunidad italiana, no sé si conocen el Círculo Sportivo Italiano. ¿Mm? Aquí hubo una importante migración italiana, el italiano está vivo, tenemos un colegio peruano-italiano, el Dante Alighieri, tenemos un instituto de cultura italiana. ¿Mm? En menor medida, el francés, también hay una comunidad. Hay una comunidad pakistaní al sur en la zona de Tacna, Moquegua, o al menos hace unos 10 años estaba todavía muy cohesionada, ¿no? Ellos vinieron cuando se abrió la zona franca. Y hace unos 4 años, o 3 años, 4 años creo, nosotros recibimos una migración turca. ¿Sí? Migración turca. ¿Cuándo crees que se hizo popular la chaguarma y tanta cosa? Por eso, la comunidad judía también, pero hay una diferencia, los judíos se adaptan. O sea, aquí, si hablan el hebreo, es por una razón cultural, de herencia, pero no es parte de su cotidianeidad. Los judíos peruanos hablan español, igual que los judíos en Argentina, ¿no? Y los judíos en Norteamérica hablan inglés. Los judíos en Ucrania hablan ucraniano. ¿De acuerdo? Entonces, pero no es que aquí haya una comunidad que hable hebreo, como sí existe una comunidad de descendientes de alemanes, descendientes de japoneses que mantienen viva su lengua. ¿Ya? Ok, entonces, esa es la realidad lingüística de nuestro país. Claro, también los venezolanos forman su comunidad, pero con ellos ha habido una más rápida integración porque hablan la misma lengua, pues. Tenemos un pasado común. ¿Se acuerdan? En la época en que había la Capitanía General de Caracas, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú, la Capitanía General de Chile y el Virreinato del Río de la Plata. Éramos parte del Imperio Español. Entonces tenemos una lengua común, por eso la integración es rapidísima. Bien, chicos, vamos a hablar ahora del español. Si tienen ustedes alguna pregunta más sobre nuestra realidad lingüística, háganla. Claro, Antonio Raimondi es uno de los sabios que vino. Pero la verdad es que
Italia siempre ha estado ligada a España. Recuerda que aquí había virreinatos, pero también, ¿no? O sea, todo lo que es Bélgica o Países Bajos se conocía como Flandes y era un virreinato español. Y el sur de Italia también era un virreinato de España, se llamó Virreinato de Nápoles. Entonces, siempre ha habido italianos unidos a la historia de España, ¿no? Por ejemplo, el almirante Andrea Doria fue el que dirigió la flota del emperador Carlos. Catalina Doria fue una de las primeras abadesas que fundó aquí un convento. Antonio Raimondi es de los sabios que llega durante el siglo XIX, cuando llegan también Malkan, Habich, etcétera, pero hay incluso un libro, ¿no? Si tú eres de ascendencia italiana, de repente te puede interesar. Se llama Los italianos en el Perú, ¿no? Y te habla de la historia de ellos desde la época de la colonia. Si te preguntan dónde se habla quechua en general, entonces tienes que decir, en Perú, en todos sus países limítrofes y Argentina, ¿no? Así, si quieres dar una respuesta concisa, en Perú, en todos sus países limítrofes y en Argentina. ¿Cuántas variedades de lenguas hay en todo el Perú? Entonces me estás preguntando por las lenguas y por los dialectos. Hay cerca de 90 códigos, cerca de 90 códigos lingüísticos entre lenguas y sus dialectos. No, si hablamos nosotros, el número de lenguas es un poco menor. El número de lenguas es algo de poco más de 50, poco más de 50, pero yo estoy añadiendo ya incluso los dialectos. Así es, tenemos entre 43 y 46 lenguas, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos hacer la afirmación? Porque el último censo es de 2019. Y entonces pueden haber cambiado las cosas porque ya había exactamente, como dices tú, había incluso lenguas que tenían solo 1 o 2 hablantes. ¿No? Por eso digo, el número de lenguas es entre 43 y 46, según el último censo, y es de eso del 2019. ¿Ya? O sea, se publica en el 2019, pero la investigación se realiza en el 2018. No estoy seguro de que Perú sea el país más multilingüe. Te digo, por ejemplo, sí sabemos de uno que tiene más lenguas que el Perú. China. Si bien es cierto, el 80%, bueno, el 90% de la población habla chino, entre mandarín y cantonés, existen también una diversidad de minorías y en China se hablan cerca de 100 lenguas. ¿Qué significa ágrafo? Ágrafo quiere decir que no tienen escritura. La mayoría de lenguas amazónicas son ágrafas. Si la lengua está muerta, ¿cómo la descubres? Solo podría ser a través de registros escritos o tal vez en la toponimia. Entonces, no alteren nada. No alteren nada. No sé, o sea, si ya es una lengua muerta, no se la puede incluir. La familia lingüística es el conjunto de lenguas que tienen rasgos semejantes. Ahorita lo voy a explicar. Al contarles la historia del español, van a entender mejor qué significa familia lingüística. ¿Qué es el idioma? El idioma es la lengua oficial de un país. En el Perú,
el artículo 48 de la Constitución establece la multioficialidad lingüística. Multioficialidad lingüística. ¿Eso qué significa? En todo el territorio, el español, y también para el extranjero, es la lengua que nos representa, el español es la lengua oficial. Pero en aquellos lugares donde mayoritariamente se hable una lengua indígena, esta también se considera idioma, se considera oficial. ¿Eso qué significa? Que en Puno, donde se habla mayoritariamente aymara, el aymara es oficial, pero no es idioma en Piura, donde no hay ni un hablante. El quechua se considera idioma en Cusco, en Ayacucho o en Huancavelica, pero no se puede considerar idioma en Trujillo, ¿no? Donde el número es mucho menor. ¿De acuerdo? El puquina es una lengua extinta. Según las investigaciones del profesor Rodolfo Cerrón Palomino, los incas hablaron 3 lenguas: puquina, aymara y finalmente el quechua. Si ustedes desean, busquen en internet las lenguas de los incas y también en YouTube y en Facebook. Entonces, al colocar las lenguas de los incas, podrán acceder a una entrevista al doctor Cerrón Palomino, a una reseña de su libro y a un pequeño video explicativo. Profe, disculpe mi pregunta. O sea, esa Listo. pregunta. Creo que ya he respondido todas sus preguntas y ahora sí. Siguiente tema antes de que nos gane la hora. ¿Qué hora es, por favor, Aldair? 12, gracias. Historia del español. No, ahorita no tengo, no hay parlantes, chicos, entonces no puedo escucharlos. No puedo escucharlos. Escriban, por favor. En latín, escuchen. El latín fue la lengua del Imperio Romano. ¿Ya? Con el tiempo, ocurrió que este latín se fragmentó. Es decir, surgieron varias lenguas. Ya había dialectos. Recuerda, toda lengua tiende a formar dialectos. Entonces, había dialectos de latín. El latín de las Galias era diferente del latín de la Britania y a su vez eran estos diferentes del latín italiano o del latín hablado en Hispania. Cuidado, el latín vulgar no es un dialecto. Hay diferentes
variedades. Tenemos variedades regionales llamadas dialecto y variedades sociales llamadas sociolecto. El latín vulgar es un sociolecto. Yo estoy hablando de dialectos, variaciones regionales. El latín de las Galias, el latín de Italia, el latín de Britania, el latín de Hispania, etc. Cuando los invasores germanos se adueñan de los territorios que antes eran de Roma, su admiración por la cultura latina los hizo adoptarla. Ese proceso se llama romanización. Espérame, ya voy a llegar al castellano, espérate. Ese proceso se llama romanización. Los bárbaros adoptaron las costumbres de los romanos. ¿Te acuerdas que esto lo debes haber aprendido en Historia Universal? Incluso varios se cristianizaron, ¿no? Se hicieron bautizar. Pues bien, parte de las costumbres que adoptaron incluía su lengua, el latín. Entonces, no es lo mismo el latín de un franco que el latín de un visigodo o el latín de un ostrogodo. O sea, si ya eran diferentes los dialectos, con la romanización de los bárbaros terminó de diferenciarse y el latín dejó de ser una lengua y así surgieron las lenguas llamadas neolatinas o romances, como el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el sardo, el catalán, el gallego, etcétera. Y la más importante de las lenguas romances es la nuestra, el español. ¿Ya? El español. Ahora, este español, ¿dónde se origina? ¿Cómo fue? Recuerda, con un poquito de buena voluntad, créeme que esta es España. Entonces, aquí nosotros tenemos León, Castilla, Asturias, Navarra, Cataluña. Aquí tenemos a los vascos. Aquí tenemos Galicia. Oye, ¿qué? ¿Todos están al norte? Sí. ¿Sabes por qué todos están al norte? A ver, ¿quién se acuerda por qué todos están al norte? ¿Por qué todos los cristianos, todos los godos están al norte? ¿Quiénes estaban al sur? Eso, muy bien. Estaban los musulmanes. Aquí estaban las taifas árabes. Tenemos a Sevilla, Córdoba, Granada, Badajoz.
Valencia. Ahí están los árabes. Eso en la Edad Media. Y en ese periodo de la Edad Media, es que se va a gestar el español. ¿Cómo así? En el siglo X. Ya, atención, hay unos hitos importantes. En el siglo X aparecen las primeras manifestaciones, las glosas. En el siglo XI, entre el 11 y el 12, porque seguramente en literatura has aprendido de que el mío sí es una refundición. El primer monumento literario. Entre los siglos XIII y XIV, gracias a Fernando el Santo y luego a Alfonso X el Sabio, hay la oficialización del, todavía se lo llamaba castellano. En el siglo XV, la primera gramática, obra de Antonio Martínez de Cala. Antonio Martínez de Cala, también conocido como Antonio de Nebrija, publica Arte de la Lengua Castellana, que es nuestra primera gramática. Y entre los siglos XVI y XVII, durante la llamada Edad de Oro, se produce la fijación del español, es decir, alcanza su madurez, se convierte incluso en lengua literaria. Es la época de Góngora, Quevedo, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Mateo Alemán, Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega, los Argénsola, Hernando de Acuña, San Juan de la Cruz, Tirso de Molina, y me falta tiempo para nombrar a todos esos grandes. Entonces, estos son los hitos. Esta era la realidad en la Edad Media. ¿Cómo es que este español llega a ser español? Ahora va. Primero te explico lo de castellano y español, ¿ya? Porque si no me vas a estar torturando a cada rato. Chicos, en esta zona se habla el navarro astur. En esta zona se habla el cantábrico leonés. En esta zona el galaico portugués. Y con el tiempo, el galaico portugués se dividió en gallego, que se habla en Galicia, España, y en portugués, ¿no? En el territorio que era de los lusitanos. El astur se quedó en Asturias y el leonés
origina un dialecto en una de sus provincias. Esa provincia se llama Castilla. Castilla está en una meseta, es decir, en una elevación de terreno. Con los árabes al frente, Castilla, que es elevada, constituye una plaza privilegiada. Como cuando tú quieres ver, te empinas o te subes un banquito, ese banquito ya es natural, es una meseta. Entonces, desde Castilla, como está elevada, se podía ver a lo lejos, si es que venían o no venían los árabes, ¿no? Porque a veces los árabes formaban su ejército y entraban, seguían avanzando. Recuerda que los árabes incluso llegan a Francia, bueno, se quedan en la frontera. ¿Te acuerdas de Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno? En la batalla de los Pirineos o batalla de Poitiers, Carlos Martel los derrotó. Y entonces ellos se regresaron a la península. Y su nieto Carlomagno, para evitarse problemas, fundó aquí la Marca Hispánica, al otro lado de los Pirineos, o sea, ya en territorio español. Pero cuando cae el imperio de Carlomagno, estos que son de ascendencia francesa se quedaron y se convirtieron en un condado, el condado de Barcelona. Y con el tiempo ellos también fueron absorbidos por Castilla. ¿Por qué? Porque Castilla absorbió a todos. ¿Por qué? Esa región, esa meseta, como digo, está elevada y pueden ver a lo lejos, vienen los árabes, hay que protegernos. Entonces, ¿qué hicieron? Castilla se fortificó. Eso significa que construyeron varias fortalezas. Ahí, esta es la línea de frontera, hay un montón de fortalezas. Y en la lengua de ellos, en su dialecto, ¿cómo se dice fortaleza? Se dice castellum. Y de ese castellum o castellum viene Castilla. ¿De acuerdo? Castilla. Así es, Paula. Estoy hablando solo del español. Estoy diciendo que son hitos del español. Entonces aquí el Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, nada tiene que ver aquí. Solamente estoy hablando del español. Ni el Ramayana, que es más antiguo, no. Estoy hablando del español. Ok, sigamos. Entonces, como les digo, las fortalezas en su dialecto eran castellum, no sé la pronunciación antigua, cómo lo dirían, pero de ese castellum viene la palabra Castilla, ¿ya? Castilla. Y justamente a la fortaleza en lengua española, ¿cómo se la llama hoy en día? Se la llama castillo. Castillo. ¿Qué hora es? Por favor, la 1. Ya. Entonces, estos habitantes de Castilla comenzaron a llamarse castellanos. Castilla era un condado del Reino de León. Y con el tiempo se independizó. Se independizó. ¿Ya? Y esta Castilla adquirió tanto poder militar gracias a sus hombres como Ruy Díaz de Vivar, el Cid, que terminó absorbiendo a los demás reinos. Recuerda, el rey Fernando, que había logrado unificar, dividió sus tierras, Reino de León para Alfonso, Reino de Castilla para Sancho, y a su hija Urraca le dio, se me fue el nombre de la ciudad, ya le dio una ciudad. Pero como Sancho muere en batalla, Castilla pasa al rey Alfonso. Por eso, cuando tú lees el Mío Cid, se habla de
Alfonso de León y Castilla. O sea, León fue la matriz, pero con el tiempo Castilla se hizo más poderosa. Gracias a hombres como el mío Cid. ¿Y qué hacía el mío Cid? Igual que los demás hombres. ¿Se acuerdan? Entraban en territorio árabe, iban ganándoles tierras. El Cid se adueñó de Alcócer. El Cid llevó sus guerras hasta Zaragoza, hasta Alcalá. El Cid se adueñó de Valencia, la mayor. Y así como el Cid conquista esas tierras, otros castellanos. ¿Te acuerdas lo que decía García Ordóñez? Parece que entre los moros hombres no hay, ya que tanto gana el señor de Vivar. Y cuando el Cid decía, me faltan hombres, ¡uy! Todo el mundo iba. ¿El Cid se portó como un mafioso? Sí, pero era la costumbre de la época, vivir de la espada. Y el Cid, eso no lo dice el cantar, en algún momento estuvo al servicio de árabes. Había que ganarse el pan. Acuérdate, había castellanos al servicio de árabes. A ellos se los llamó mozárabes. Y había árabes al servicio de los castellanos. Se los llamó mudéjares. Así que el intercambio entre ellos era grande. Por eso los actuales historiadores españoles dicen que no se debe hablar de reconquista. Ellos creen que esta fue la primera guerra civil española. Una guerra entre españoles cristianos de origen godo y españoles musulmanes de origen árabe. El asunto es que Castilla se fue expandiendo. Cuando monto en mi silla y avanzo a caballo, ensancho bajo mi silla a Castilla. Eso dicen unos versos medievales. Como te digo, los historiadores españoles prefieren llamar así a la llamada reconquista, porque nunca hubo un reino godo, eran varios reinos. Entonces, Castilla se fue expandiendo, Castilla ganó en importancia a León, se anexó Galicia, Navarra. Por eso es que los catalanes dicen, fuimos invadidos por los castellanos, ¿no? Por eso todavía hay ese nacionalismo catalán. Castilla fue la unificadora. Pero es algo tonto que los catalanes digan, fuimos un reino invadido, que hasta ahora estamos sometidos a la corona. Es como si los piamonteses, los ligures o los latinos digan, fuimos conquistados por los sardos, ¿no? Porque Víctor Manuel II de Cerdeña y Garibaldi lograron unificar Italia, ¿no? Es algo tonto. Fue una unificación, fue un proceso político interno. Igual ocurrió acá. Entonces, cuando Castilla se expande, se va extendiendo su lengua. Y los países de alrededor, como Inglaterra, Francia, Italia, comienzan a llamar a todos ellos, como el nombre era Hispania en la época de los romanos, de Hispania deriva España. Entonces, como la región se llama España y la lengua uniforme, la lengua que se iba extendiendo para todos era el castellano, los de afuera, franceses, italianos, ingleses, alemanes, comenzaron a llamar, así como llamaban al país España, comenzaron a llamar a la lengua español. Así que español es el nombre que tiene en todo el mundo, pero dentro de la propia España, prefieren llamarlo castellano. Por eso es que se llama, escucha bien, Real Academia Española de la Lengua. No se llama, algunos lo confunden, no se llama Real Academia de la Lengua Española. No, es Real Academia Española de la Lengua. Y tiene capítulo de la lengua vasca, capítulo de la lengua gallega, capítulo de la lengua castellana, capítulo de la lengua catalana, capítulo, es decir, tiene un capítulo o sección
por cada lengua que se habla en España. Todas son lenguas españolas. Así que no te hagas problemas. Tú puedes llamarla castellano o español. En la actualidad es lo mismo. Castellano por su origen y español porque es la lengua mayoritaria en España y todo el mundo lo conoce así. ¿Ya? Todo el mundo lo conoce así. Bien, ¿y cómo es que este español llegó a evolucionar? Atención. El latín está presente en Hispania. En Hispania, en la época en que era colonia, otra era la división, ¿ah? Era la lusitania, la tarraconense, no sé, tenía otros nombres. Entonces, los romanos llevan el latín. Y el latín hispano tenía sus sociolectos. El latín culto o sermo nobili y el latín popular o sermo rusticus. De ese latín popular es del que procede la mayor cantidad de nuestras palabras. ¿Ya? La mayor cantidad de nuestras palabras. A través de varios procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Por ejemplo, monoptongación. ¿Qué significa monoptongación? Que lo que era un diptongo se volvió un solo sonido. Por ejemplo, en latín es taurus, pero en español es toro. Toro, torero, torete, torito. Pero también hay, con la misma referencia o significado, palabras con AU, como taurino, tauromaquia. 2. Diptongación. El latín tiene 10 vocales, 5 fuertes y 5 débiles. Las vocales fuertes se diptongaron. Entonces, en latín se decía pede, pede, de donde viene pedal, de donde viene pedestal. Y en español se volvió pie. Luego tenemos palatización. Es decir, surgieron nuevos sonidos. Los sonidos palatales son los que se producen cuando la lengua choca con el paladar. Entonces aparecieron nuevos sonidos. Por ejemplo, en latín decían lactium. Lactium. De donde vienen palabras como lácteo, láctico, lactosa. Pero las gentes del pueblo, los germanos invasores, fueron transformando esa palabra en leche. Surgió la che. La che, un sonido palatal, ¿no? Por ejemplo,
Lactuca, lechuga. Tructa, trucha. Lactium, leche. Nocte, noche. Cuando digo germanos, me refiero a las tribus que provienen de esa zona que los romanos llamaron Germania y que hoy se llama Alemania. O sea, son los habitantes de la antigüedad de esa región, ¿no? Así como nosotros, a ver, vamos a jugar fútbol y nos dicen el seleccionado inca. Hace tiempo que no hay incas, pero ¿por qué llaman a la selección de Perú el seleccionado inca? Porque aquí se desarrollaron los incas. O dicen los vikingos, los de Suecia, los de Finlandia, pero ya no hay vikingos, ¿no? Pero ellos, suecos, finlandeses y noruegos, se desarrollan en Escandinavia, donde antes hubo vikingos. Igual, el equipo germano, porque esa región en la época de los romanos se llamó Germania. Es por eso. Bueno, y así como la che, también de flamare, llama. Por eso nosotros decimos llamarada y flameante o flamante. 4. Otro proceso. Monoctonación, dictonación, palatización. Surge el sonido de la Z, el sonido interdental. Gente, no les voy a hablar de todo el proceso. Por ejemplo, duritia y se vuelve dureza. Avaritia, avaricia. Profe, ¿es con C? Sí. Lo que pasa es que este sonido se representa con C delante de la I o de la E, pero es el mismo sonido. Por eso tú escribes taza con Z y tacita con C. Lápiz, lápiz con Z y lápices con C. A ver, chicos, no se distraigan. Si por ahí traten de mantener apagados los micros. Si por ahí ocurre algún accidente y se activa, es solo eso. ¿Ya? Y si les causa hilaridad, es para ustedes, no es para que lo estén colocando en el chat. El chat es para poder comunicarnos, para que yo pueda leer sus preguntas, sus interrogantes, sus comentarios respecto de la clase. Si no tienen que ver con la clase, entonces resérvenlos para sí, porque distraen. Yo mismo veo ahorita varios comentarios mientras estaba de espaldas, digo, ¿qué pasó? Me acerco a ver y tengo que perder el tiempo, que no es solo de ustedes, este tiempo es mío y es tiempo de sus compañeros que están prestando atención. Así que no interrumpan la clase con tonterías. ¿Ya?
Como el chat queda ahí grabado, luego voy a hablar con su tutor para que converse, si es necesario, personalmente con algunos. Decía entonces surgen varios sonidos. Y etcétera. Hay varios procesos que fueron transformando el latín, en español. Pero cuando nosotros hacemos el recuento, en la formación del español hay varios aportes. Tenemos elementos prerromanos. Es decir, antes de que lleguen los romanos a la península ibérica, hubo pueblos como los íberos, de ahí viene el nombre Iberia para la península. Los celtas, que entre otras cosas han dejado el prefijo arán, que significa valle, y que se mantiene en nombre de varias ciudades: Aragón, Aranjuez, Arancíbar. Luego llegaron los fenicios. Son los fenicios los que le dan el nombre de Hispania, que significa, bueno, Hispanija, y de Hispanija derivó Hispania, significa tierra de conejos. Luego llegan los cartagineses, que también son fenicios. Estos cartagineses habían logrado prosperar y formar un imperio, el imperio Puni. Ese imperio Puni se enfrentó al imperio romano en las guerras púnicas. Cuando fueron derrotados, ellos que tenían acá ciudades como Malaca, actual Málaga, o Ebusus, actual Ibiza, cuando fueron derrotados es que los romanos se apoderan y convierten a la península en su provincia. Entonces, el elemento romano es el latín, ¿no? Este latín del que hemos señalado cómo se fue transformando. Y después llegaron elementos posromanos. ¿Cuáles son estos elementos posromanos? Los godos, ¿no? Los visigodos, los germanos. Luego los árabes. Los godos han dejado sobre todo nombres de varones, nombres fuertes, como Rodolfo, Adolfo, Enrique, Francisco, Fernando, y muchas palabras que tienen que ver con la guerra: banda, bandera, heraldo, guerra, caballo, caballero, homenaje. Los árabes, que estuvieron 8 siglos y que fueron la cultura más luminosa de la Edad Media, han dejado, después del latín, el aporte más importante: almanaque, almacén, alcázar, almoneda, alquimia, álgebra, infinidad de palabras. Cuando los españoles llegan a nuestro continente, recogen las palabras de las lenguas aborígenes. Del nahual toman tomate, petate, chocolate. Del quechua, poncho, cancha, chicha, oyuco, papa, pampa, cancha. Del aymara, alpaca. Del guaraní, tucán, etc. Esos son los americanismos. Y luego toman préstamos. Es decir, toman palabras de lenguas modernas. Durante el Renacimiento, que es el movimiento que se extiende desde Italia al resto del mundo,
De ahí tomaron palabras del italiano como soneto, como barroco, balcón. Luego, durante la Ilustración y en la época napoleónica, cuando la influencia es de Francia, tomamos palabras del francés, petimetre, bureau, parquet, carnet, chalet. Y luego, entre los siglos XIX y XX, cuando primero Gran Bretaña y luego Estados Unidos han sido las potencias principales e imponen su lengua, nosotros tomamos algunas palabras del inglés, boicot, condón, líder, meeting, fútbol, etcétera. A estos préstamos de lenguas modernas, a estos aportes de lenguas modernas, se los llama préstamos lingüísticos. ¿Ya? ¿Tienes mi...? Gracias. Bien, chicos. Vamos a resolver de una vez que nos queda poco tiempo. Ya, nos queda poco tiempo. A ver, chicos, respuesta en la 1. Como el latín es una lengua muerta, no tenemos la seguridad de la pronunciación. Uno es casa. No puede ser la A porque el catalán y el vasco son europeas y el cauqui es andina. En la B, el aymara es andina. Ahí hemos hecho el cuadro. La aymara es andina. Y en la D, el quechua es andina, íbera es europea. 1, casa. 2, dedo, correcto, tradicional e históricamente se habla aymara en Bolivia, Perú y Chile. Número 3. A ver, de todo lo que hemos explicado, ¿qué es falso, qué es verdadero? A ver, preguntan por lo verdadero. Ahí me estoy haciendo a un lado para que puedan ver la pizarra. En la 3 es beso. Un dialecto divergente puede convertirse en lengua. Ahí hemos hablado del jakaru. Ese es un ejemplo. La primera es verdadera. Mientras una lengua más se expande, entonces llega a más territorios y las características de cada territorio inciden en un vocabulario diferente, o sea, según el uso, según la región, ¿no? Entonces, cuanto más se expande una lengua, tiene más dialectos. Mira el caso del español. La 3, falsa. Todas las lenguas tienden a dialectizarse. Y la 4, falsa. ¿Cómo va a haber más lenguas que dialectos? La lengua genera dialectos. Entonces, por cada lengua hay al menos 2 dialectos. Respuesta, beso, 1 y 2. 4. A ver, americanismos.
No. Ya, en la 3 debe decir, por favor, en la 3 debe decir qué afirmación es correcta, por favor. Debe decir qué afirmación es correcta, correcta. Ya, corrijan ahí en la 3, sí. Debe decir qué afirmación es correcta. Ya, vamos con la 4. Cancha. Cancha sí es un americanismo, es del quechua, pero fútbol proviene del inglés. Foot, pie, y bol, bola. Por eso es que también se traduce como balompié. Ya, no puede ser entonces la C. Chacra sí es del quechua, pero limón es del árabe. La respuesta es la A, chirimoya y pacay. Las dos sí son palabras propias de nosotros. 5. Entonces, 4, avión. 5. Ahora te piden arabismos, palabras provenientes del árabe. Los chalecos, tú sabes, con chamba, lo voy a ver si quité la tela, pero es normal, lo corto al toque y le hago el chaleco. ¿Qué chaleco quieres hacer? ¿Eso adaptado, eso? No sé, pero ¿cómo quería eso? Chaleco así. Parece que hay un audio ahí que está interfiriendo, por favor. Ya, sigamos con el chat. 5, casa, correcto. 5, casa. En la A, vientos es del latín, prefectura es del latín, y en la D, cóndor es del quechua. En cambio, en la C, alcoba y azucenas, las dos provienen del árabe. Vamos con la 6. Chicos, este es el chat para poder hablar sobre la clase. Ya no es un grupo de WhatsApp. Así que si es falta de respeto o no, o a cada rato o no, las personas indicadas para poner orden no son ustedes. Para eso está el tutor. O estoy yo cuando leo. 6, a ver. La aspiración de la F. Algunos la atribuyen a los celtas, otros atribuyen a la influencia del vasco, pero en efecto, ya no decimos farina, sino harina. Ya no es Ferrarius, sino hierro. Ya no es folia, sino hoja. ¿Y qué es lo que se demuestra ahí? Que la lengua es más o menos variable. Es decir, la lengua es más o menos variable o más o menos permanente. La lengua cambia, pero a lo largo del tiempo. Tienen que pasar, ¿no?, varios años, tiene que cambiar la sociedad para que el cambio de la sociedad se refleja en el cambio de la lengua. Por ejemplo, hace unos 50 años, 60 años, no se decía médica, no había jueza, no había abogada, pero ya pues las mujeres, igual que el hombre, va a la universidad, se gradúa, tiene su título, entonces hay médicas, abogadas, ingenieras, ¿no? No se dice la ingeniero, es ingeniera. La química farmacéutica, la árbitra, la bombera, la música. El cambio es social. El cambio es de la sociedad.
Pero aquí me están preguntando, ¿qué se demuestra? Se demuestra qué característica de la lengua. Se demuestra que la lengua es más o menos permanente, porque estamos observando, como por ahí uno de tus compañeros ha mencionado, un aspecto diacrónico, que la lengua puede cambiar en tiempos diferentes. 6, entonces dedo. 7. Vamos con la 7. La alfabetización, ¿no? La A, claro, la A. Dijimos que hoy continúa la castellanización, es decir, que hoy continúa una diglosia en favor del castellano. No porque sea una mejor lengua, sino porque tiene mayor prestigio social en nuestro país. Es la lengua mayoritaria, por eso se impone. 8. A ver, según lo que hemos explicado respecto del multilingüismo. ¿Eh? 7 es avión, 7 avión. 8, beso, muy bien, 8 es beso. Ya hemos visto que la primera es falsa porque se produce multilingüismo en cualquier país. No supone que todos los hablantes sean bilingües. Puede haber 2, 3 grupos, 4 grupos y cada grupo es monolingüe, pero las lenguas coexisten. Y la última es falsa. Ya hemos dicho, no es señal de atraso, sino señal de riqueza cultural. 9. Justo mencioné ese galicismo entre los ejemplos. Nueve es beso. Hay 2 galicismos, carné y buró. Nueve beso. 10. Champán proviene del francés. Álgebra proviene del árabe. Chullo, no te voy a decir de dónde viene, ¿no? Boicot proviene del inglés. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta? Casa, correcto. 10 es casa. 10 es casa. Y chicos, para que puedan ir a su quizzes, ya les doy las últimas. 11 dedo, 12 avión. ¿No? El tema ha sido un poco largo. Bueno, prácticamente hemos hecho 3 temas en uno. 11 dedo, 12 avión, 13 casa, 14 casa y 15 casa. Listo, chicos. Espero para la retro. ¿Ya? Espero para la retro. Ahí creo que están viendo, como les dice Aldair, las consecuencias de distraerse. Incluso en el chat ya había explicado algo y me volvían a preguntar ese tema. Vamos a ver. ¿A partir de cuál sociolecto? El sermo vulgaris es el latín vulgar. El sermo nobilis, sermo eruditus o latín clásico, ese viene a ser el latín culto. Ahí está. Les dije, latín culto y latín popular. Ahí está en la pizarra. Latín popular llamado sermo rusticus, sermo plebeius, sermo populus. No está en ninguna de las formas que algunos han marcado. Eso es por no estar atentos. Si el profe no la menciona, entonces ¿cómo va a ser respuesta? Siguiente.
Solo nombres de estas lenguas. Pero chicos, ahí también está. ¿Ah? Al costado de historia del español, ahí, el esquema, portugués, francés, español. ¿Mm? Los que marcaron la A son los que se equivocaron, creo que leyeron peor. Si el latín se ha fragmentado, ¿cómo el latín va a ser una lengua romance? El griego, ¿dónde dice? Prerromanos. Si el griego está antes de los romanos, ¿cómo va a ser derivación del latín? ¿Cómo va a ser romance? Y lo mismo en la C. ¿Ah? Entonces, incluso por descarte, podrían haber dado con la respuesta correcta. Pero sobre todo es porque les faltó atención. ¿Ya? Es algo para corregir. Están empezando, así que es algo para corregir en todos los cursos, dicho sea de paso. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos. A seguir estudiando. Los dejo con su tutor. Muy bien, chicos, nos vemos.